Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Como podéis comprobar, seguimos con este nuevo formato de emisión a distancia, pero continuamos trabajando para poder mantener la calidad de los webinars, para poder trabajar con grandes profesionales del sector veterinario y sobre todo seguimos con la esperanza de poder volver en la mayor brevedad posible a nuestro formato de emisión habitual. Hoy nos encontramos con el profesor Jaume Fatjó. Él es doctor y diplomado europeo en etología veterinaria y también es el director de la cátedra de la Fundación Affinity de Animales y Salud. No formaba parte de la programación inicial de nuestros webinars, por eso agradecemos enormemente su colaboración en el día de hoy, pero creemos que es muy importante tratar el tema que traemos por las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Porque ¿qué sabemos sobre el comportamiento de los perros y los gatos durante un confinamiento? ¿Qué sabemos de los cambios de actitud que vemos en ellos? Recordad que durante toda esta emisión podéis realizar vuestras preguntas a través del chat de YouTube y una vez finalicemos este webinar, el doctor Jaume Fatjó responderá a todas ellas en directo. Así que, sin más dilación, empezamos. Buenas tardes, Jaume. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. Gracias a vosotros por la invitación. Resulta evidente el motivo por el cual traemos este tema hoy, pero los profesionales del comportamiento de perro y gato, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, lo cierto es que para todo el mundo ha sido una situación inesperada. Ya desde el principio del periodo de confinamiento empezamos a recibir nosotros comentarios directamente de clientes, de propietarios, no solo de perros y gatos que estábamos tratando en este momento, sino de pacientes que habíamos tratado en el pasado y también sabíamos por los compañeros, con los compañeros, los veterinarios etólogos, que muchas personas se hacían preguntas o les surgían cuestiones relativas a este periodo que es bueno, un poco inesperado y desconocido y de efectos desconocidos para todos. Entonces, nosotros lo que hicimos ya hace unos días es poner en marcha, como no sabíamos, todo eran suposiciones y todo eran hipótesis de lo que estaba pasando, decidimos poner en marcha un estudio con mis compañeros de grupo, con Elena García, con Patricia Dardé, con John Bowen de la Universidad de Londres y a través de la cátedra de la Fundación Affinity de la UAB para poder profundizar un poco en realmente qué es lo que estaba ocurriendo durante este periodo de confinamiento y tener datos. Y de hecho hoy, porque todo ha sido muy rápido, hoy podré compartir con vosotros algunos de estos resultados, sobre todo los que son específicos sobre los cambios de comportamiento que parece que está produciendo o que puede llevar el confinamiento. Y de hecho, bueno, estamos muy contentos porque en menos de una semana hemos recibido muchísimas respuestas. Estamos por encima de 1.000 personas que han participado en el estudio y, por tanto, pues pensamos que los datos son representativos y pueden ser útiles para ayudarnos a entender a todos los veterinarios qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, cuáles son las demandas que podemos recibir o los problemas que están experimentando nuestros clientes. Para ir un poquito a la base de este tema, inicialmente, ¿cómo podemos evaluar el comportamiento del perro y del gato? Mira, la evaluación del comportamiento, que esto siempre es un tema interesante. Nosotros desde hace ya un tiempo y justamente acabamos de publicar este modelo, proponemos que ante cualquier problema de comportamiento, ya sea en perros o en gatos, hagamos siempre los veterinarios lo que nosotros llamamos una evaluación multiaxial, como se hace, por ejemplo, sistemáticamente en medicina humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si piensas en la manera que teníamos antes de entender la relación que había entre problemas de comportamiento y problemas médicos, hace unos años los veterinarios tendíamos a ver a estas dos categorías como mutuamente excluyentes. Es decir, cuando nos encontrábamos un problema de comportamiento, siempre decíamos, vamos a comprobar primero que no exista una causa médica
Si no hay una causa médica, por descarte, vamos a pensar que el problema es genuinamente etológico. Esto con los años hemos visto que no es así, que de hecho la relación entre las alteraciones o los cambios de comportamiento y los problemas médicos es bidireccional, y lo mismo podríamos decir, esta relación dinámica la podríamos trasladar a otros elementos del comportamiento del perro y del entorno, como son, por ejemplo, el temperamento, cómo influye el temperamento en los cambios de comportamiento que experimenta el animal, cómo influye el entorno, tanto el entorno físico como el entorno social. Y no solo eso, sino una vez hemos explorado el comportamiento del animal, las predisposiciones, el temperamento, los rasgos de temperamento que pueda tener aquel paciente, su estado de salud y las condiciones del entorno, al final nos tenemos que plantear un quinto elemento, una quinta dimensión, que es cómo afectan todos estos elementos a la funcionalidad, no solo del perro, es decir, qué impacto tiene un determinado problema de comportamiento en la adaptación del perro o del gato, pero también en la calidad de vida de la familia, que es en definitiva muchas veces lo que nos llega a la consulta. Nos llega una consulta sobre la manera en la que la familia está viviendo un determinado problema de comportamiento, un determinado comportamiento. Por lo tanto, nosotros siempre insistimos en la necesidad de, ante cualquier problema de comportamiento, repasar sistemáticamente estas 5 áreas. Describir cuál es el comportamiento del animal, intentar, si se puede, tener alguna idea de cuál es el perfil de temperamento o la predisposición que puede tener ese individuo, comprobar el estado de salud, analizar sistemáticamente el entorno, tanto físico como social, y finalmente plantearnos cómo el comportamiento cómo está afectando a la adaptación tanto del paciente como a la convivencia con la familia. Durante la situación actual que estamos viviendo, durante este confinamiento, ¿qué efectos estamos viendo sobre los perros? Bueno, de hecho, fíjate que es una situación a la que no nos habíamos enfrentado nunca. Si volvemos a este modelo que te comentaba, ¿no?, de diferentes ejes, nos estamos enfrentando a una situación en la que todos nuestros pacientes o una inmensa mayoría de nuestros pacientes han experimentado un cambio en uno de esos ejes, en el entorno, que además es un cambio de proporciones importantes. Si piensas, por ejemplo, en el perro, básicamente nos podemos encontrar 2 impactos. El primero es cambios en la interacción con el propietario. Los perros están durante estos días mucho más tiempo acompañados. Puede haber un cambio en el patrón de interacción, la gente pasa más tiempo con ellos y no solo pasa más tiempo con ellos, sino que muchas personas han visto alterada también su rutina laboral, y hay más presencia de niños en casa, y también eso, como hipótesis, nos llevaba a pensar que podían en algún momento aumentar también las probabilidades de conflictos de convivencia, sobre todo por este aumento en el tiempo de exposición. Y también un tema que ha surgido estos días de forma recurrente, se puede haber alterado el tiempo de paseo. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que decías, ¿no?, el impacto, pues tenemos aquí un impacto enorme en el entorno físico y social al que están expuestos, pues la mayoría, por no decir todos, nuestros pacientes caninos en este caso. Entonces, sobre estos puntos, y aquí ya voy a referirme a algunos de los datos que hemos obtenido esta semana, fíjate, por ejemplo, lo que ocurre con el tiempo de paseo. Lo que hemos visto es que el número de paseos, cuando comparas la situación durante el confinamiento y previa al confinamiento, fundamentalmente no se modifica. Está alrededor de una media de 3 paseos al día. Es algo inferior durante el periodo de confinamiento, pero ahí no está la diferencia más importante. Donde sí tienes una diferencia importante es en el tiempo total de paseo. Aunque la gente está manteniendo la rutina de paseos, lo que sí es cierto es que pasan menos tiempo en la calle con el perro. Esto, fíjate que ya contradice un poco las bromas incluso que se han hecho estos días sobre que la gente utilizaba al perro para pasar más tiempo en la calle durante el confinamiento. Bueno, al menos los datos de las personas que han participado en nuestro estudio, que como te decía son más de 1000 en este momento, nos dicen que hay una reducción drástica en el tiempo total de paseo si comparas el periodo
digamos, de alerta con el periodo previo al decreto del estado de alerta. Por lo tanto, aquí hay un primer impacto. Los perros tienen menos oportunidades de hacer ejercicio, pero no solo eso, sino de también interaccionar con otros perros durante el paseo y también de interaccionar con personas que no forman parte de la familia. Este te diría que es un primer impacto. Hablábamos también del cambio en el patrón de interacción que se establece entre el perro y el patrón de interacción con el propietario. Entonces, fijaros que el patrón de interacción con el propietario también se modifica. Nosotros siempre analizamos la relación que se establece entre el perro y la familia mirando 3 dimensiones: cómo interacciona el propietario con el animal, cuál es su enganche o su vínculo emocional y cuál es el coste percibido que tiene la relación. Es decir, cómo impacta negativamente la presencia del animal en la convivencia con la familia. Pues bien, si nos fijamos sobre todo en los ejes de interacción y de emoción, lo que nos dicen los datos es que en general la gente estos días se está apoyando más en sus animales, en sus perros como una fuente de apoyo. Un 45% de personas nos dice que el perro les está ayudando ahora a enfrentarse a una situación complicada en muchos casos, mucho más de lo que lo hacía antes. Es decir, que valoran la presencia del perro mucho más en estos momentos como un apoyo emocional. Pero fíjate que el patrón de interacción ha aumentado o ha cambiado también considerablemente. Un 64% de personas dicen que juegan más o mucho más con el perro durante estos días, que le dan más golosinas o con más frecuencia y que también lo besan más, lo abrazan más y lo acarician más. Bueno, supongo que también vamos un poco faltos de contacto físico por las normas de distanciamiento social, y esto se ve reflejado también en la relación con el perro. De estos elementos, fíjate que no son necesariamente negativos. Hay uno que sí que nos preocupa y es un primer mensaje que podemos tener los veterinarios, y es que la gente, hasta un 40% de la gente nos está diciendo que está dando más golosinas, que está dando más comida fuera de horas, para entendernos, a sus perros, y por lo tanto esto podría ser un factor de riesgo para el aumento de peso. Este sería uno de los primeros elementos que como veterinarios deberíamos tener en cuenta cuando más adelante, como veremos, nos comuniquemos con nuestros clientes. Otro factor que nos preocupaba y que parece que los datos nos confirman, lógicamente, es el tiempo que el propietario que la familia pasa con el perro, que es muy superior a lo que ocurría antes. Estos son datos de un estudio que realizamos el año pasado con la Fundación Affinity, donde podéis ver cuál es la media de tiempo que los perros pasan solos a lo largo del día en España. Entonces, fijaros que esto depende del tipo de propietario que puedas tener, pero fijaros que durante una semana normal, los perros se quedan solos, podríamos decir, una media de 5 horas al día. Esto es la media, ¿eh? Y por lo tanto esta es una rutina que se ha visto modificada de una forma muy importante. No está generando tanto un problema ahora como probablemente podría llegar a generar en el futuro si no lo tenemos en cuenta y si no tomamos alguna medida de tipo preventivo. Es decir, este es un elemento que también a los veterinarios nos debería preocupar en cuanto a este impacto del entorno. Los perros están pasando mucho más tiempo acompañados y eso podría ser un factor de riesgo para la adaptación del animal una vez concluya el confinamiento a la rutina habitual de quedarse solo durante unas horas al día. Claro, porque a partir de este impacto que estamos viendo del confinamiento en el entorno, sobre todo, ¿cuáles son los cambios de conducta que más se están produciendo en nuestros perros? Bueno, digamos que esta es la idea, era ver, bueno, este es el impacto que tiene el entorno y ahora vamos a ver cómo se traduce eso en cambios de comportamiento. Nuevamente, los que nosotros hemos podido medir, aquí tenéis una representación de los que pensamos que pueden ser más importantes, y aquí lo que tienes en la imagen en porcentaje es
el porcentaje de estos problemas cuyo aumento puede atribuirse al efecto del confinamiento, porque, por ejemplo, si hablamos de agresividad hacia las personas de la familia, pues evidentemente hay propietarios que ya tenían este problema antes de empezar el confinamiento, del mismo modo que teníamos muchísimas familias, obviamente, en las que este problema no existía antes del confinamiento. Por lo tanto, la cifra que ves en la imagen te está diciendo cuántos animales muestran ahora qué incremento ha habido en este problema atribuible al efecto del confinamiento, es decir, animales que ahora tienen el problema y que antes no lo tenían. Entonces, fíjate que hay un aumento en un ligero, pero es importante, en los problemas de agresividad hacia la familia, en los problemas de agresividad hacia perros durante el paseo, y esto es algo interesante, porque, los problemas de agresividad hacia la familia los podemos interpretar fácilmente, hay más contacto, hay más probabilidad, por lo tanto, de que existan conflictos. También nos consta, incluso por datos que tenemos en el propio estudio, que las personas están muy afectadas por el periodo de confinamiento y por las consecuencias, sobre todo, ya no solo digamos, de no poder salir de casa, sino las consecuencias que está teniendo también en cuestiones de tipo laboral. Por lo tanto, la probabilidad de que pueda haber más conflictividad en la relación con el perro es esperable. Como te decía, la agresividad hacia perros durante el paseo puede deberse a un fenómeno de frustración, es decir, que los perros, como no pueden interactuar, aunque se encuentren por la calle, no, en teoría, siguiendo las normas de salud, no debemos dejar que interaccionen con otros perros. Eso puede generar más reacciones de frustración y podría explicar este incremento en la agresividad durante el paseo. Se observan más problemas de destrozos, más problemas de micción y defecación, más vocalizaciones. Y curiosamente hay personas que ya nos empiezan a indicar que tienen problemas para cuando el animal se queda solo. No hemos podido todavía analizar todos los datos, pero al parecer una de las cosas que puede estar ocurriendo es que algunos perros están mucho tiempo acompañados, pero en algunos momentos tienen todavía que quedarse solos, por ejemplo en familias en las que solo hay una persona, en entornos familiares donde solo hay una persona, y estos animales podrían estar empezando a mostrar una dificultad para soportar incluso periodos muy, muy breves de separación de los propietarios. Sí que es cierto que fíjate que esta es la percepción, esta es la descripción que hace el propietario del problema. Y, por ejemplo, si piensas en un problema de conducta como las vocalizaciones, sí que podría atribuirse a animales que están más excitados, más nerviosos, más estresados y que, por lo tanto, vocalizan más. Pero también hay algo que no podemos descartar y es que la gente pasa más tiempo con sus perros y, por lo tanto, pasa más tiempo expuesta a determinados problemas y es posible que eso haga que ahora los valoren de una manera diferente a cómo lo hacían antes. Algunas de las categorías nos aparecen en pantalla, os hemos colocado las más interesantes. Algo curioso que no habíamos valorado nosotros, pero que lo hemos observado en una proporción importante de personas, es un aumento en el miedo a los ruidos bruscos. Y no entendíamos muy bien el porqué y al final hemos visto que en algunas descripciones que nos hacen los propietarios, esto quizás es más una curiosidad, una anécdota, hay bastantes perros en España que parece que se asustan cuando a las 8 de la tarde salimos a la terraza o salimos al balcón a aplaudir al personal sanitario. Pues hay una proporción bastante importante de perros que parece que esto no lo llevan del todo bien. Si ahora hacemos este mismo recorrido que hemos hecho con los perros, pero con los gatos, inicialmente, ¿cuál es el impacto que estamos viendo del confinamiento sobre estos animales? Mira, el impacto que vemos del confinamiento, tendríamos el mismo punto de partida, tendríamos una modificación en la interacción con la familia por los mismos motivos y también posibles modificaciones en el acceso al exterior. Empezamos por esto último. Y lo que hemos visto con los gatos es que básicamente no hay cambio. Sí que es cierto que solo un 20% de las personas que han participado en el estudio permitían a los gatos salir de casa, es decir, que estamos viendo que el 81% de las personas tienen gatos
que son estrictamente de vida interior, que viven dentro de la casa y no tienen acceso al exterior. Y ese dato, fíjate que no se ve afectado, no se ha visto modificado por efecto del confinamiento. Es decir, que si ha habido algún cambio, lo tenemos que trasladar al entorno que ya veíamos antes, el de interacción con el propietario. ¿Qué es lo que nos dice la gente? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes. Bueno, básicamente vemos el mismo patrón. La gente digamos, se apoya más en el gato como fuente para superar un momento de dificultad, más que lo que hacían antes. Juegan muchísimo más con el gato. Y sobre todo se ve, de la misma manera que veíamos en perros, que se ha producido un aumento en el contacto físico, en la manipulación física. Y este es el elemento que, así como en el perro no destacábamos, sí que destacamos en el caso del gato. Este elemento puede ser problemático cuando hablamos de la adaptación del gato. Sabéis que los gatos tienen una necesidad importante de privacidad y que no toleran o no les va tan bien un contacto físico intenso como podía ocurrir, por ejemplo, con el caso del perro. Entonces, esto nos preocupa porque podría ser una fuente de estrés para los gatos, el hecho de estar siendo más manipulados por los propietarios, por la familia, aunque sea de forma bien intencionada en este periodo de confinamiento. Claro, en el caso de los gatos, ¿cómo se está traduciendo? ¿Cómo se traducen esos efectos en sus cambios de conducta? Nuevamente, si vamos ahora a ver cómo ha afectado esto al comportamiento, vemos que no hay unos cambios tan importantes, tan manifiestos como los que veíamos en el caso del perro. De hecho, fíjate que es algo razonable, porque para ellos un gato de vida interior ya estaba, de alguna manera, para entendernos, ya estaba confinado. Es decir, que el cambio fundamentalmente se produce en relación con la interacción con la familia. Entonces vemos un aumento marginal pequeño, por ejemplo, en aspectos como la agresividad hacia la familia. Vemos un aumento en la agresividad hacia otros gatos, pero nuevamente te volvería a decir lo mismo. Aquí no sabemos si realmente es un aumento en la conflictividad o que los propietarios pasan más tiempo con ellos y por lo tanto ven cosas ahora que no veían antes. En cualquier caso, para los veterinarios este es un momento importante para actuar. Algunos problemas más de micción, de defecación, por ejemplo, una conducta como es la tendencia a esconderse, a evitar el contacto con la gente, sí que algunos propietarios nos comentan que empeora durante el confinamiento, pero no de una manera muy marcada. Y sí que algo que nos ha sorprendido es que aumenta aparentemente la frecuencia de marcaje con orina, que fíjate que dentro de estos problemas pues es el que aumenta de una forma más clara en relación con el periodo de confinamiento. Y si entramos un poquito más en detalle, ¿cuáles serían los factores de vulnerabilidad en el caso de los gatos y en el caso de los perros? Claro, aquí hemos visto el impacto del entorno en un cambio importantísimo y generalizado en el entorno, tanto en todos los perros y en todos los gatos, pero evidentemente sabemos que no todos los animales tienen la misma vulnerabilidad o, si quieres, la misma resiliencia ante un cambio en el entorno social o en el entorno físico. Y eso es algo que los veterinarios debemos tener en cuenta. Hemos de hacer una medicina adaptada a cada paciente. Hay una serie de recomendaciones que las podemos hacer genéricas, como veremos más tarde, pero muchas las tenemos que individualizar. Y por ponerte dos ejemplos, ¿no? Este es un estudio que se publicaba hace relativamente poco, y aquí una de las conclusiones a la que llegaba el estudio es que aparentemente cuando la familia está acariciando al gato, hay un perfil individual, hay un perfil de temperamento que cuando percibe que ya tiene bastante, evita el contacto y sabe gestionar esta evitación. Es decir, se va, incluso puede en algún momento mostrar alguna reacción de rechazo. Pero hay un perfil, que además no es minoritario, de gatos que aparentemente toleran este contacto, toleran estas caricias, toleran estos abrazos de forma pasiva. Es decir, no dicen nada, pero lo que veía este estudio es que
los indicadores de estrés se elevaban y además se elevaban mucho. Es decir, aquí tendríamos un individuo que está acusando de manera negativa esa sobremanipulación, pero que no lo está expresando de una manera que los propietarios o incluso los veterinarios lo podamos identificar inicialmente como una reacción de estrés. Esto es lo que nos estaría diciendo, es que detrás de este aumento en la manipulación física podemos tener pacientes que, aunque no lo están manifestando, están experimentando este cambio de una manera negativa con un incremento de estrés. El segundo ejemplo, muy rápido, que te quería mencionar es este estudio, que también es relativamente reciente, que muestra que, por ejemplo, algo como puede ser el destete precoz, pues genera un elemento de predisposición, de vulnerabilidad ante, por ejemplo, la manifestación de comportamientos estereotipados. Es decir, un poco incide en la idea de que no todos nuestros pacientes son iguales y que, aunque podemos hacer unas recomendaciones generales, tenemos que hacer una medicina adaptada prácticamente a cada caso, sobre todo cuando se nos plantea una consulta directamente sobre un individuo. Dentro de estos factores previos, algo que no necesariamente es temperamento, este factor cabalgaría entre el comportamiento, el patrón de comportamiento del animal y los rasgos ya de predisposición de tipo temperamental, pero sabemos que hay una parte importante de nuestros pacientes que tienen antecedentes de problemas de separación. Ahora hablamos de perros. Pues bien, estos pacientes, digamos, estarían más predispuestos, probablemente por el efecto del confinamiento, a empeorar después del confinamiento. Incluso perros que tenían ansiedad por separación y que han superado el problema con un tratamiento adecuado podrían recaer como consecuencia de lo que ha ocurrido durante el periodo de confinamiento, y es que se ha roto en muchos casos la rutina que ha adquirido el animal de quedarse solo un cierto tiempo cada día. En el caso de los gatos, incidiendo en estos factores que os comentaba hace un momento, fijaros que antes ya del periodo preconfinamiento hay una parte de los pacientes, de los gatos, que ya muestran diferentes grados de agresividad hacia la familia, por ejemplo, ante la manipulación. Ese es un factor que puede hacer que bajo la presión, pues el animal pueda mostrar una actitud negativa. Y si os fijáis, por ejemplo, en lo que nos dice la gente sobre el estado prealerta, pues la mitad de los pacientes muestran antes del estado de prealerta tendencia a esconderse y evitar el contacto con la familia. Por lo tanto, sí que es verdad que algunos pacientes, que algunos perros y algunos gatos ya muestran alguno de estos factores de vulnerabilidad antes de incluso que se produzca el confinamiento. A partir de toda la información que nos has dado hasta ahora o que hemos visto de cómo está afectando este confinamiento, ¿cuáles son las recomendaciones generales que podrías darnos tanto para perros como para gatos? Vale, aquí si nos queremos organizar las acciones, tendríamos una serie de recomendaciones que podemos hacer a todo el mundo. Esto sería un esquema clásico de prevención primaria, es decir, sin saber si un determinado perro o un determinado gato está mostrando alguno de estos cambios de comportamiento que hemos visto antes, sí podemos dar una serie de pautas genéricas para intentar evitar o intentar mejorar la adaptación del animal al entorno en general, y aquí entrarían, para entendernos, pues las recomendaciones, luego las veremos, pero entrarían, por ejemplo, recomendaciones sobre cómo gestionar el paseo, sobre cómo jugar, muchas de las recomendaciones que además han aparecido en internet, que han aparecido en diferentes formas y que son muy útiles para que tanto los perros como los gatos estén en general mejor adaptados durante este periodo de confinamiento. Después deberíamos actuar sobre individuos que o bien están empezando a manifestar signos de un problema, un propietario que nos consulta y nos dice, oye, vemos que pues el perro está más irritable, o el gato está más irritable, o el gato está más esquivo de lo que lo estaba antes. Aquí estaríamos actuando ya en una prevención terciaria, es decir, estaríamos tratando ya un problema, o podemos incidir en individuos que consideramos de riesgo. Aquí, por ejemplo, en esta prevención secundaria podríamos hablar de aquellos perros con antecedentes de ansiedad por separación y a los que deberíamos prestar una atención especial, porque el riesgo de recaída, una vez salgamos del confinamiento, podría ser muy elevado.
si te fijas, por ejemplo, en lo que nos dicen, si recordamos un momento lo que nos decían los propietarios de perro, al margen de estos problemas, cuando preguntas por aspectos que son mucho más sencillos sobre cómo percibe el propietario el cambio en general, fíjate que hay mucha gente que te dice está más nervioso, está más estresado, está más excitable, pide más atención, está más frustrado. Aquí puede haber también un error en la valoración que hace la persona, pero en cualquier caso sí que parece que muchas personas nos están diciendo que el perro está más nervioso de lo habitual, más activo en un sentido negativo de lo habitual y por lo tanto, pues aquí digamos que podríamos justificar el hecho de dar recomendaciones prácticamente a todos nuestros clientes, a todos nuestros propietarios de perros sobre cómo llevar mejor el periodo de confinamiento. Si tuviéramos que resumirlas, ¿no? Yo te diría que hay 5 puntos importantes. Uno es referirnos al juego, el juego y la conducta de exploración, sobre todo, cómo poder compensar la reducción que ha habido en el tiempo de paseo. Después, cómo gestionar las normas durante el paseo, cómo supervisar a los niños. Esta es una preocupación que muchas personas nos han transmitido, cómo controlar a los niños en la relación que tienen con el animal de compañía. Un elemento importante a partir de lo que veíamos antes es controlar la alimentación, transmitir el mensaje de que hay que vigilar con la alimentación, porque por un lado estamos aumentando la cantidad de golosinas que estamos dando a los perros y por el otro lado estamos reduciendo el tiempo total de ejercicio y ambos son elementos que podrían ser un riesgo para el aumento de peso y en general dentro de lo posible mantener al máximo la rutina y luego veremos a qué nos referimos con ello. Vamos a ver rápidamente qué tipo de recomendaciones podríamos dar. Aquí os voy a proyectar 3 pequeños vídeos que hemos hecho para cada una de estos primeros 3 puntos. Están elaborados por mis colegas de Togroup, por Patricia Dardé y por Elena García, y os los voy a reproducir porque son muy cortos y de hecho podéis tener acceso a ellos una vez finalizada la presentación. Una de las formas de fomentar el olfateo es a través de la búsqueda de premios o trocitos de comida. En caso de disponer de jardín, una buena opción es esparcir los premios en medio de la tierra o hierba. De esta forma, al perro le costará ver dónde han caído y no tendrá más remedio que utilizar su olfato para buscarlos. Para empezar el ejercicio le diremos al perro «busca» y le ayudaremos a encontrar la comida señalando con el dedo la zona concreta donde debe buscar. Le dejaremos que encuentre todos los premios, sin darle ninguna prisa. Y una vez haya acabado, le indicaremos que el ejercicio ha finalizado con un gesto concreto y le felicitaremos con palabras de aprobación y caricias. En el interior de casa podemos jugar a esconder comida para que el perro a nuestra señal la busque. Para ello, sin que el animal nos vea, colocaremos premios o bolitas de pienso en varios rincones de la casa. Al principio serán zonas no excesivamente escondidas, y a medida que vayamos practicando, podremos aumentar la dificultad. Una vez escondidos, le indicaremos al perro que vaya a buscarlos. Gina, busca. Le acompañaremos por si necesita que le ayudemos señalando zonas a olfatear, aunque el perro, si ya conoce el ejercicio o la señal verbal, no tendrá excesiva dificultad para encontrar la comida. Bueno, este es el primer vídeo. El segundo es relativo a las normas durante el paseo. Durante el confinamiento no nos va a ser posible soltar a nuestro perro en los paseos. No obstante, aplicando unas pautas conseguiremos garantizar que estos sigan siendo de calidad. Paséalo con correa larga, dejándole la máxima libertad de movimientos. Permite a tu perro que olfatee todo lo que quiera. Llévalo a sitios donde pueda hacerlo y no le des ninguna prisa si se para a olisquear. Para esto, intenta buscar zonas verdes o con árboles y evitar al máximo el asfalto. Cuando os encontréis con perros, evita que tu perro se acerque a ellos e indícale con palabras y gestos que os vais a alejar hacia otra dirección. Procura desviarlo hacia una zona donde pueda olfatear sin dar tirones de correa. Vamos, 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 muy bien.
Si no es posible, tírale unos cuantos premios en el suelo para acabarlo de convencer y así evitar reacciones por frustración. Y el tercero se refiere a cómo ayudar a los propietarios a supervisar y a mejorar el manejo que tienen los niños o la interacción que tienen los niños con el perro. Cuando el perro convive con niños pequeños, pueden producirse fácilmente situaciones que generen estrés en el animal, especialmente en momentos de interacción directa con ellos. Por esto, es muy importante que los padres enseñen a sus hijos cuál es la manera adecuada de relacionarse con el perro, especificando exactamente cómo deben acariciarlo. La forma correcta de hacerlo es mediante caricias suaves en la dirección del pelo por zonas poco sensibles, como el pecho, los laterales y la parte dorsal del tronco. De esta forma, el animal relacionará al niño con momentos agradables de relajación y no con situaciones tensas o de excitación. Para fomentar una buena relación, haremos partícipe a los niños de aquellas actividades que sean agradables o positivas para el perro, como entregar premios, comida, juguetes. Incluso podemos practicar comandos de obediencia. Siempre tendremos en cuenta que cualquier actividad o interacción debe ser supervisada por un adulto. Es recomendable crear una zona de aislamiento o tranquilidad para el perro. Esta puede ser una habitación concreta o incluso un espacio de una sala. Explica a los niños que cuando el perro descanse en esa zona, no podremos ir a interaccionar con él. Podemos argumentar que cuando se coloca allí es porque necesita descansar o incluso esconderse. Son ejemplos de algunos de los materiales, no solo estos, que podéis encontrar en diferentes lugares y hechos por diferentes colegas, pero resumen estos tres primeros puntos que os comentaba. En general, cuando hagáis este tipo de intervenciones, ya lo sabéis, intervenciones preventivas, es mejor transmitir pocos consejos que sean claros, que sean fáciles de aplicar, que no inundar a veces a las familias con muchísima información, porque después el nivel de adherencia que van a tener, como sabéis, es mucho más, es más reducido. Hay que controlar, si pasamos al punto 4, como os decía, la alimentación, porque puede ser una fuente importantísima de un factor de riesgo para el aumento de peso, y como veremos más tarde, porque a esto le dedicamos una atención especial, mantener al máximo la rutina para prevenir, sobre todo en el caso de los perros nos preocupa, problemas de separación. ¿Qué podemos decir sobre los gatos? En los gatos en general deberíamos plantearnos estos 4 puntos. El más importante es, los 2 primeros serían fundamentales: respetar la privacidad y controlar las interacciones, sobre todo evitar ese exceso de manipulación que estamos observando, recordar los datos. La gente está sobremanipulando, está interactuando con los gatos de una manera mucho más marcada que antes del confinamiento, y por lo tanto ese es uno de los puntos importantísimos a tener en cuenta. Supervisar a los niños, como decíamos antes, y también explicar a los propietarios algunas de las señales de estrés que podrían estar manifestando algunos gatos y que para muchas personas pueden pasar desapercibidas. Este es un buen momento también, como veterinarios, para hacer pedagogía y explicarle a los propietarios cuáles son los síntomas habituales de estrés, que nosotros conocemos perfectamente en los gatos, pero que para muchas personas podrían pasar, como os decía, desapercibidos. En general, como recomendación única, la más importante con el gato es dejar que sea el gato el que de alguna manera decide cuál es el grado de interacción, el grado de contacto físico que quiere que sea en cada momento con los miembros de la familia. Entonces, la siguiente pregunta, Jaume, sería ¿cómo tratar problemas específicos en estos animales? A ver, los problemas específicos, los trataríamos si tenemos un problema de agresión hacia la familia, si tenemos un problema de eliminación inadecuada, los trataríamos de la misma manera que tratamos el problema fuera de un periodo como el que estamos viviendo en este momento. Es decir, deberíamos hacer un diagnóstico, por eso es importante que estos problemas lleguen
al veterinario y que los atienda el veterinario que habitualmente trata que el animal, pero sí que hay uno que nos preocupa de una manera especial, que es la posibilidad de que aparezcan problemas de separación, problemas relacionados con la separación una vez concluya el periodo de confinamiento. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en esta muestra de propietarios con los que nosotros hemos trabajado estas últimas 2 semanas, hay un 61% de familias que tienen un grado de confinamiento total, es decir, en el que en ningún momento hay personas de la familia que salen a trabajar. Es decir, los únicos momentos en los que la gente sale son momentos en los que, pues, a lo mejor básicamente van a comprar o van al banco, de acuerdo con el decreto de confinamiento. Y fíjate que los números son importantes. Es decir, casi un 50% de las personas que han participado en el estudio, aquí podría haber un cierto sesgo de captación, pero prácticamente la mitad nos dicen que existe un problema, que el perro tiene un cierto problema para quedarse solo, es decir, que muestra una conducta inadecuada cuando se queda solo. Algunos ya lo tenían antes, otros han empeorado y algunos han mejorado, al menos, claro, porque están más acompañados durante el periodo de confinamiento. En cualquier caso, es algo a lo que deberíamos prestar atención. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, no solo pensemos en la ansiedad por separación. Sabemos hoy en día que muchos problemas que tienen que ver con la separación no tienen tanto que ver con una ansiedad o con un exceso, con un apego excesivo al propietario, sino que muchos de estos problemas tienen que ver, por ejemplo, con una reacción de frustración. Y sabéis que la frustración aparece cuando creamos una expectativa que después no se cumple. Para muchos perros, este periodo puede estar creando la expectativa de un contacto muy frecuente, muy continuado con la familia, que después del confinamiento se va a romper. ¿Qué medidas podemos dar para evitar que esto ocurra? No son iguales para todos los casos, pero por ejemplo, por la experiencia que hemos tenido estas semanas, hemos visto que hay familias, por ejemplo, que de forma, nosotros pensamos equivocada, están intentando que el perro no se quede solo en ningún momento. Animales que antes se podían quedar solos sin ninguna dificultad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos recomendando? Que una familia, imaginaros en las que hay dos personas adultas, pues si tienen que ir en un momento a comprar el pan y en otro momento a comprar al supermercado, pues les pedimos que lo hagan al mismo tiempo, para que al menos durante esa media hora o esos 35 minutos, ese cuarto de hora, aunque sea, el perro no rompa la rutina de quedarse un rato solo cada día. Las familias en las que hay solo una persona todavía sería más fácil, es no romper la rutina, que ya lo están haciendo, de que el perro se quede solo. Aquí podríamos tener más dificultades en las familias en las que hay niños en casa. Por lo tanto, en algunos de estos casos no es tanto lo que podamos hacer o las recomendaciones que podamos dar ahora, sino también la manera de salir del confinamiento. De la misma manera que nos están diciendo a nosotros que la salida del confinamiento debería ser gradual, probablemente a los propietarios de perros les deberíamos recomendar también esta gradualidad a la hora de volver a acostumbrar al perro a que se quede solo. Deberían hacer, al menos al principio, pruebas, los que no han podido dejarlos solos en ningún momento durante este periodo, hacer pruebas para ver cómo el perro está enfrentándose a esta situación, y ante los primeros síntomas de ansiedad o de dificultades durante la separación, que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros, en contacto con el veterinario. Pero este es un ejercicio que hemos de hacer de forma proactiva, es algo que tenemos que explicarle a nuestros clientes, a los propietarios de perro. Tenemos que explicarles que esta es una posibilidad y que queremos que estén muy pendientes de lo que ocurre y que en el primer momento en el que detecten una señal de un posible problema de separación, que se pongan en contacto con el veterinario. Jaume, más allá de todas las recomendaciones generales que sí que podemos compartir con las personas que viven con perros y con gatos para que puedan aplicar en sus casas, nosotros como veterinarios, de forma complementaria, ¿podemos también ayudarnos de terapias biológicas en momentos de urgencia?
Sí, la respuesta es que sí, podemos utilizar terapias biológicas que, como sabes, incluyen tanto los fármacos como las feromonas sintéticas como los nutracéuticos. Los podríamos utilizar de la misma manera que los utilizamos antes del periodo o fuera del periodo de confinamiento. Si tratamos de ver cuál es la problemática que nos podemos encontrar, la que a nosotros nos preocupa más, sobre todo, es decir, para entendernos, tenemos un problema de agresión hacia personas de la familia, tenemos un problema de vocalización excesiva. En estos problemas utilizaríamos, como hemos dicho antes, los mismos criterios de diagnóstico y tratamiento que utilizábamos antes del confinamiento. Pero sí que hay una situación que ya he comentado antes que nos preocupa particularmente, que es la aparición de problemas relacionados con la separación una vez concluya el estado de alerta. Y aquí, para ser prácticos, os diría que probablemente nos enfrentaremos a dos grupos de pacientes. Aquellos que mostrarán problemas justo, inmediatamente, cuando concluya el estado de confinamiento, es decir, que no están dando indicios ahora de que puedan tener un problema de separación, o bien porque están todo el día acompañados, o bien porque están tolerando bien las separaciones de corta duración. Y tendríamos un segundo grupo de pacientes que son los que ya están mostrando algún indicador de que tienen dificultades para quedarse solos, aunque sea los pequeños periodos de tiempo a que están expuestos en este momento, o bien porque tienen antecedentes de problemas de separación previos al confinamiento, que a lo mejor se trataron con éxito, pero que serían un elemento de riesgo para que pueda aparecer tras el estado de alerta. Entonces, en estos dos casos, deberíamos ser particularmente proactivos en explicar a los propietarios que ante el menor signo de estos problemas, o bien cuando se empiece a producir el fin del confinamiento, ante el menor síntoma nos lo comuniquen, y aquí podríamos utilizar de forma, casi os diría, no os diría preventiva, pero de forma a lo mejor mucho más amplia de como lo hacíamos antes, tratamientos farmacológicos. No solo farmacológicos, sino terapias biológicas en general. Entonces, para hacer un resumen, porque los criterios serían los mismos que utilizamos en otros momentos, os hemos hecho un pequeño gráfico resumen. Aquí tenéis en el eje vertical tendríamos la potencia esperada, la potencia que esperamos de cada uno de los principios activos. Y en el eje horizontal tendríamos el tiempo que tarda cada uno de estos principios activos en ofrecer un efecto que sea clínicamente visible. Pues bien, por ejemplo, si pensáis en productos como la dexmedetomidina o el alprazolam o la imepitoína, todos ellos podemos considerar que tienen una buena potencia, son principios activos efectivos y que además nos ofrecen una acción rápida, es decir, podríamos utilizarlos cuando necesitamos un control, sobre todo de estados de ansiedad o de estados de estrés rápido. La imepitoína, sabéis que además del tratamiento de ser utilizada para la epilepsia, ha aparecido una segunda indicación, que es el tratamiento de problemas de miedo en general, de ansiedad a los ruidos, pero bueno, en general lo podemos utilizar como un producto para controlar el estrés o la ansiedad, y que nos ofrecería también un efecto relativamente rápido. ¿Dónde colocaríamos a un fármaco, por ejemplo, como la fluoxetina? La fluoxetina es muy efectiva, pero tarda más tiempo, como sabemos, en hacer efecto. No sería el fármaco de elección para controlar situaciones agudas o cuadros agudos de estrés, en este caso al que le estamos dedicando más atención, de estrés por separación. Pensar que incluso el tratamiento con fluoxetina los primeros días puede provocar un aumento en la ansiedad, al menos en la ansiedad que percibe el propietario. Por lo tanto, no sería la mejor indicación. ¿Qué podríamos decir de un principio activo como la trazodona? La trazodona, de forma parecida a cómo ocurría con la imepitoína, puede ofrecernos una acción rápida y también puede ser utilizado como fármaco un poco más a largo plazo. ¿Dónde quedarían en este gráfico los nutracéuticos y las feromonas sintéticas? Pues quedarían en esta posición. Ya os digo, no es algo matemático, simplemente para que tengamos una idea. Por ejemplo, los nutracéuticos, como puede ser la L-teanina, la casozepina, son productos que
tienen tienen una cierta potencia, son eficaces, no lo son quizás tanto o no servirían para casos con ansiedad o con estrés muy marcado, como el que nos permitirían controlar algunos psicofármacos, y la ventaja es que tienen una acción rápida. Entonces, ¿cuál sería el espacio, ¿no? El espacio de prescripción que tendrían estos productos? Pues probablemente los podríamos utilizar para casos donde los síntomas son muy leves o incluso de forma preventiva en muchos de nuestros pacientes para facilitar la buena adaptación, la buena transición del periodo de confinamiento al periodo, digamos, post-alerta. Por lo tanto, esta sería, digamos, como un resumen, un sumario de aquellos principios activos que podemos utilizar, con los que podemos contar para tratar diferentes grados de estrés o de ansiedad durante este periodo de confinamiento, pero sobre todo, algo que nos interesa y que os insisto una vez más, es para prevenir problemas de separación una vez concluya este periodo. La realidad actualmente, Jaume, es que la gente está muy preocupada por toda esta situación y que los veterinarias estamos recibiendo muy pocos mensajes de tranquilidad. Recibimos muchos mensajes con muchas dudas acerca de estos cambios de comportamiento que están ocurriendo durante estos días. Entonces, por tu parte, en base a tu experiencia, ¿cuál es el mensaje de tranquilidad que podrías darnos a nosotros para poder también transmitirlo a nuestros propietarios? Es cierto, y de hecho, antes te comentaba, en los datos que tenemos nosotros, las personas están preocupadas. Aquí tienes, por ejemplo, las principales preocupaciones que transmiten en relación con el perro. Por ejemplo, una de las más frecuentes es que se prohíba el paseo, que se prohíba el hecho de que se pueda salir a la calle por un endurecimiento del confinamiento. Esto parece, al parecer, al menos por los últimos datos, parece que no es probable. Y, por ejemplo, una de las cosas que también los propietarios de perros nos transmiten como preocupación es que el animal no se adapte, como hemos comentado antes, al periodo post-confinamiento. Entonces, yo te diría que, fíjate que en el caso del gato también aparecen preocupaciones en distinta línea. En general hay menos preocupación, pero bueno, también hay una cierta preocupación y eso nos llega a los veterinarios. En general, nosotros pensamos que hay que transmitir un mensaje de calma y sobre todo de apoyo. Es decir, los propietarios deben saber que los veterinarios estamos también a su servicio, digamos, para este tipo de cuestiones. Es decir, y esto es algo que tenemos que hacer de forma proactiva. Es un buen momento para comunicarnos con nuestros clientes, para transmitirles que somos conscientes de que hay algunas situaciones en casa que pueden estar siendo complicadas, que somos conscientes de que algunos comportamientos pueden haber empeorado y que nosotros que somos un punto de apoyo y que somos un punto de asesoramiento, porque muchas personas lo que también estamos viendo es que no piensan inmediatamente en el veterinario todavía como primer punto de entrada para dirigir este tipo de consultas o este tipo de preocupaciones. Entonces es importante que los veterinarios lancemos estos mensajes y sobre todo que seamos capaces de transmitir calma y que es algo que, bueno, somos conscientes de ello, tenemos herramientas para poder resolver posibles problemas y que somos el punto de contacto en este sentido. A partir de todo lo que nos has comentado, Jaume, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que podemos sacar de este tema? Mira, un poco y siguiendo lo que decíamos, ¿no? de tomar este papel proactivo, ¿no? a la hora de ayudar a las familias durante el confinamiento, yo te diría que hay un primer punto y eso lo podemos aplicar a todos nuestros clientes, que son esas normas generales que hemos visto antes, es decir, control durante el paseo, ayudar a las personas a estructurar el juego, a promover la conducta exploratoria, a estos elementos, digamos, que serían muy genéricos y que serían beneficiosos para cualquier propietario de perro, para cualquier propietario de gato. De hecho, muchas de las cosas que estamos recomendando estos días forman parte del enriquecimiento ambiental que sería útil para cualquier perro y para cualquier gato, esté o no en periodo de confinamiento.
Además de estas medidas tan generales, deberíamos insistir en el caso de los gatos en el control de la interacción, por ese miedo que tenemos de que se esté sobremanipulando a los gatos durante este periodo de confinamiento en casa. En el caso, y de hecho es un derivado de lo que acabamos de decir, tanto en el caso de los perros como el de los gatos, controlar, supervisar siempre a los niños en los periodos que tienen con el perro y con el gato, y sobre todo recomendar a las familias asegurarnos de que sobre todo los gatos tienen sus momentos de calma, sus momentos de descanso, sus momentos de privacidad. En el caso de los perros, ayudar a las personas a gestionar el paseo, controlar también la dieta por esa alarma que tenemos de que pueden estar dándole más comida al perro, más golosinas que antes del periodo de confinamiento, y, tal como hemos dicho en la última sección, prevenir de una forma muy proactiva la aparición de problemas relacionados con la separación. Pues muchísimas gracias, Jaume, por tu tiempo y por esta gran presentación y toda la información que nos has dado. Ahora empezamos con la ronda de preguntas que nos han ido llegando durante la emisión del webinar, así que vamos a por ellas. Antes de empezar con las preguntas, Jaume, creo que sería interesante poder tratar muy brevemente la agitación que se está creando estos últimos días acerca del posible impacto que tiene el COVID-19 en los animales, en los perros y los gatos. Estos últimos días, como bien sabrás, han aparecido muchas noticias que hablan sobre este potencial zoonótico del virus, y en este caso es verdad que muchas veces son los titulares los que actúan un poco como gancho y crean esta alarma social injustificada, pero no está de más poder contrastar esta información con expertos, y en este caso tú eres nuestro experto, y por ello me gustaría preguntarte qué sabes sobre este tema, cuáles son las evidencias científicas que tenemos acerca de este posible contagio. Mira, es un tema que a nosotros también nos preocupa muchísimo en la cátedra. Yo te diría que no somos expertos en enfermedades infecciosas, pero hemos consultado con asociaciones y con expertos que sí lo son, y por resumirte, lo que sabemos a día de hoy es que en el caso de los gatos, la evidencia de contagio de humano a gato es anecdótica de momento. Es decir, no está claro que se puedan contagiar, pero lo que sí no hay ninguna evidencia es de que los gatos puedan contagiar a los humanos. A día de hoy no tenemos ninguna evidencia de que esto pueda ocurrir. Con los perros no tenemos ni tan solo evidencia de que pueda haber un contagio de humano a perro, y por supuesto que ese contagio pueda volver hacia los humanos. Y de hecho no tenemos tampoco pruebas de que la enfermedad se pueda incluso desarrollar en nuestros animales de compañía, tal y como ocurre con nosotros. Yo te diría que esos son los 3 mensajes clave que podemos transmitir a día de hoy con confianza a nuestros clientes. Así nos lo dicen nuestros colegas que son especialistas en este tema. Muchas gracias. Mensajes de calma. Desde Italia nos comentan que están viendo que muchos gatos y perros están sufriendo trastornos gastrointestinales, incluso sin haber recibido ninguna golosina, sin haber recibido snacks extras. Son casos que se resuelven en los pocos días, pero preguntan si podría estar relacionado con algún tema de estrés. Mira, una vez has descartado realmente que no pueda ser un problema orgánico, un problema relacionado con una patología del aparato del sistema gastrointestinal, sí que es verdad que el estrés puede manifestarse, por ejemplo, con trastornos o con síntomas gastrointestinales como puede ser la diarrea. Esto está descrito y puede ocurrir. Sí es verdad que cuando eso pasa, cuando realmente podemos atribuir uno de estos trastornos, al menos en nuestra experiencia, a un problema de estrés, además nos está diciendo que el estrés es de intensidad elevada. Por lo tanto, en estos casos es especialmente importante que el veterinario intervenga, incluso de una manera, incluso utilizando algún tipo de apoyo farmacológico. Has comentado que se está elevando la cantidad de golosinas que se están dando estos días a perros y a gatos por el tema del confinamiento. Entonces, en caso que queramos seguir usando, que nuestros clientes quieran seguir usando snacks, ¿podríamos recomendar snacks light? ¿Deberíamos recomendar esas snack light? ¿O incluso podemos usar la propia comida del animal como snack? ¿Qué podríamos hacer? Yo te diría que la política de intentar que no lo hagan normalmente no es realista y no suele ser efectiva.
Entonces, con la realidad que tenemos, yo lo que recomendaría es una estrategia, puede ser utilizar snacks light, esta podría ser una estrategia, y también eso se puede combinar con alguna cosa que ya hemos dicho en la presentación, es decir, la forma de utilizar la comida en la interacción que tenemos con el perro. Por ejemplo, podemos entregar esos trocitos de comida o esos snacks a través de juegos de buscar y de buscar y de encontrar, que lo que permiten es que el tiempo de interacción, el tiempo de juego sea mucho más largo en proporción a la cantidad de comida que estamos entregando. Es decir, eso no solo es la cantidad de comida o el hecho de que den o no den golosinas, sino cómo las entregan y si, por ejemplo, las pueden integrar en un patrón de juego. También pueden utilizar las que se conocen como los conocidos como juguetes interactivos, pero esto a veces para mucha gente en estos momentos es complicar demasiado la cosa. Pero yo te diría que no es solo el hecho de dar menos, sino es la forma en la que los entregamos al propietario, al perro. Uh-huh. Preguntan, en el caso de aquellos gatos en los que en situaciones normales, situaciones habituales en los que no hay confinamiento, ya presentan cierta sensibilidad al estrés, en este caso actualmente deberíamos recurrir ya directamente al tratamiento farmacológico, por ejemplo, gabapentina. Hombre, yo como recomendación general te diría que no, en el sentido de que además tenemos que pensar que este periodo de confinamiento, por desgracia, puede prolongarse todavía durante un tiempo y por lo tanto, si pensar, lo primero que yo me plantearía es ante señales de estrés claras en un gato y mantenidas, yo le diría al propietario que hiciera al veterinario que hiciera un análisis a fondo de lo que está ocurriendo y la primera línea de intervención sería el entorno, es decir, modificar la pauta de interacción de la familia, corregir los elementos del entorno que están provocando esa reacción de estrés. Y si finalmente tuviera que llegarse a un tratamiento, yo en el caso de los gatos empezaría, por ejemplo, por las feromonas sintéticas o incluso los nutracéuticos, antes de llegar al tratamiento farmacológico, sobre todo pensando que van a ser problemas que van a durar bastante tiempo. En el caso de... Perfecto. En el caso, Jaume, en que estemos conviviendo con algún animal que actualmente esté haciendo algunas conductas de vocalización excesiva, como comentabas, ¿qué podemos recomendar para intentar reducir este comportamiento? Bueno, aquí es difícil hacer una recomendación genérica porque, como sabes, la vocalización excesiva puede tener muchos orígenes, es simplemente un síntoma, simplemente un comportamiento que puede tener detrás motivaciones muy distintas y estados emocionales muy distintos. Sí que yo creo que el mensaje más importante es que ese es un punto de alerta, es un semáforo que nos está diciendo si realmente ha aumentado mucho la vocalización, que puede estar ocurriendo algo, y aquí valdría la pena, como veterinarios, dedicar un tiempo a ese caso, analizar por qué se está produciendo este incremento de vocalización. Ahora, sí que si tuvieras que dar dos recomendaciones muy genéricas, pues una de ellas es, sobre todo, no utilizar castigo bajo ninguna circunstancia para controlar un problema de este estilo y, también podrías insistir en la necesidad de no reforzar la conducta, es decir, de no reaccionar ante la conducta de vocalización prestándole más atención al animal. Pero ya te digo, puede variar mucho estas recomendaciones en función o lo que hagamos en concreto en función del caso, pero yo diría que quizás la más universal y la que podríamos generalizar a todo el mundo es la importancia de explicarle a la gente que no utilice bajo ningún concepto castigo. Pues muchísimas gracias, Jaume. Hasta aquí no tenemos más tiempo. Gracias por esta valiosísima información. Seguro que nuestras compañeras y compañeros estarán muy contentos de haber recibido tantos datos para poder compartir con familiares, amistades, clientes. Cualquier otra duda, imagino que te la pueden enviar a tu correo personal, porque imagino que saldrán muchísimas dudas durante estos días de confinamiento. Así que muchísimas gracias, Jaume. Muchísimas gracias también a todos y a todas vosotras. Recordad que os podéis descargar esta presentación que nos ha ofrecido el doctor Jaume Fatjó en PDF en la descripción de este vídeo y así la podéis compartir con toda la gente que tenga también estas mismas dudas que hemos tenido nosotros durante esta presentación. Gracias de nuevo. Nos vemos el 22 de abril con el doctor Ramón Almela, que nos traerá un tema de dermatología felina. Y a vosotros, si os ha gustado,
seguid dejando vuestros comentarios, dejadnos vuestras opiniones, nos ayudan muchísimo. Y también, si queréis seguir estando al día de los webinars, suscribiros al canal de YouTube y dejarnos un buen like. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Ayuda a compartir este contenido con la comunidad veterinaria suscribiéndote a nuestro canal, valorando cada episodio y dejando tus comentarios para que conozcamos qué temas os interesan. Hasta el próximo programa.